Hechos, capítulo 8, versículos del 26 hasta el 40. Escribe el autor: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí, hermanos, concluimos con el capítulo 8 del libro de los Hechos. El caso del etíope eunuco es muy sorprendente, pues también rompe nuestros esquemas, al igual que lo hace el testimonio de los samaritanos que se convierten ante la predicación de Felipe. Comprobamos que el diácono Felipe no solo poseía varios recursos para predicar y realizar milagros y prodigios, sino que también tenía contacto con un ángel del Señor que le guiaba en su ministerio. Dicho ángel le reveló que era necesario ir hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Allí se encontraría con una persona importante para Dios. Tan importante que un hombre como Felipe, diácono pero también evangelista, que estaba exponiendo el evangelio a muchas personas por una ciudad de Samaria, debía ser emplazado a este lugar solo para que se convierta una sola persona. Fijaos, quizá hoy en día las agencias misioneras verían esto como un fracaso. ¿Cómo dejar que un predicador que está consiguiendo que miles o cientos de personas se conviertan, deje por un momento ese ministerio y se vaya a un lugar inhóspito a solamente predicar el evangelio a una sola persona? Pues en efecto, para una agencia misionera eso sería casi un fracaso o no tendría sentido. Pero Dios afortunadamente no funciona como nosotros. No siempre más es mejor. Y el Señor tenía algo preparado para este etíope eunuco. ¿Quién era este hombre? Es decir, sabemos que era tesorero y que tenía bastante autoridad. Era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Pero, ¿era algún tipo de creyente este eunuco? Parece ser que esta región era el título que se daba a las reinas de Nubia,
país que se extiende, según un arqueólogo que consulté, a lo largo del Nilo, entre la primera catarata y las inmediaciones de Khartum. Este hombre etíope era también eunuco y por lo tanto era un hombre castrado. Ahora bien, no sabemos con exactitud la razón de esa castración, aunque lo podemos intuir debido a que trabajaba para una reina. No obstante, leamos brevemente lo que dice Jesús acerca de los 3 tipos de eunucos. Y eso lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 12. Un contexto donde Jesús está hablando acerca del divorcio. Y allí, en Mateo capítulo 19, versículo 12, expresa el autor y dice Jesús: porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Ese es un tipo de eunucos. 2. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Eso es un segundo tipo de eunuco. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de eso, que lo sea. Aquí comprobamos que hay 3 razones, 3 maneras por las cuales una persona puede convertirse o nacer, en el primer caso, como eunuco. Curiosamente, aquí Jesús apunta a una línea que luego el apóstol Pablo desarrollará y que veremos este domingo no, porque este domingo terminaremos con 1 Corintios capítulo 6, pero el domingo que viene veremos ya 1 Corintios capítulo 7 abordando los problemas matrimoniales. Y ahí ya empezaremos a indagar en uno de los asuntos más interesantes que plantea el apóstol Pablo, siempre y cuando tengas esa capacidad, que es el celibato. Algunas versiones bíblicas, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, traduce no aquellos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, sino que lo traduce como aquellos que deciden no casarse a causa de servir para el reino de los cielos, que es justamente el punto que apunta y profundiza bastante el apóstol Pablo en relación a la importancia de no casarse siempre y cuando tengas ese don del celibato y así tengas más tiempo para invertir en el servicio al Señor. En el caso de este etíope, todo apunta a que fue hecho eunuco debido a su trabajo, ya que justamente sirve para una reina. Pero que tampoco lo podemos asegurar, aunque probablemente sea ese el caso. Debemos recordar también que los eunucos, en un sentido religioso, estaban bastante limitados. Así lo comprobamos en textos como Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, donde se nos dice que los eunucos y personas que tenían sus partes privadas lisiadas no podían entrar a la congregación, a la casa de Dios. Por consiguiente, la conversión de este eunuco es un ejemplo más de que el poder del Evangelio va más allá de los límites raciales y también religiosos, como fue el caso de los samaritanos, relacionados a los judíos por raza y religión, y ahora de este eunuco, relacionado con los judíos por su religión. En cuanto a su espiritualidad, podríamos considerar que el etíope o bien era un hombre que se había convertido al judaísmo, es decir, un prosélito, o bien era un judío de nacionalidad etíope. Ambos son viables, aunque en verdad yo me inclino más por la primera opción. Y en efecto vemos que este hombre fue a Jerusalén para adorar al Dios de Israel. Leemos en el versículo 30 que el etíope se encontraba leyendo un texto de Isaías, justamente un texto mesiánico. Desde luego era el momento exacto para que Felipe entable una conversación con el funcionario, y es así como lo hace. Al ver que el etíope no entendía adecuadamente lo que leía de Isaías, el diácono le explicó correctamente la interpretación de ese texto mesiánico. Puede parecer un acto muy sencillo, como de escuela dominical, pero la actitud del etíope es clave, hermanos. ¿Cuántos fariseos, saduceos y líderes religiosos osaron afirmar que entendían lo que la palabra de Dios les decía cuando no tenían ni el Espíritu de Dios en sus corazones para comprenderlo? Sin embargo, este etíope reconoció su incapacidad, su ignorancia para saber interpretar adecuadamente el texto de Isaías,
Y eso, hermanos, es un acto de humildad que manifiesta deseos genuinos de aprender. Entendemos que Felipe le expuso el Evangelio a partir de este texto de Isaías capítulo 53 y que el etíope recibió y comprendió correctamente las enseñanzas del diácono. Es por ello que justo después le solicita, al ver agua por el camino, que le bautice en el nombre del Señor, y entiende que no hay nada que se lo impida, que él sea bautizado, porque había entendido el Evangelio, había comprendido que Jesús era el Mesías, aquel del que se hablaba en ese texto de Isaías, ¿verdad? Algunos autores elucubran que quizá el eunuco tendría en mente, por un lado, ese texto que os he mencionado de Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, donde la ley mosaica prohibía a los eunucos entrar a la casa de Dios, pero que también comprendió que el Señor estaba cumpliendo su promesa de recibir a personas como él en su casa, tal y como lo enseña Isaías capítulo 56, versículos del 3 al 5, que os lo voy a leer. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Como veis, esta promesa de Isaías capítulo 56 rompe con la prohibición que aparece en Deuteronomio capítulo 23. Y es por eso que algunos comentaristas recuerdan estos dos textos, porque el etíope, al escuchar el Evangelio, al descubrir de qué estaba hablando Isaías en ese texto que él estaba leyendo, y él entender que podría ser bautizado, le dice al diácono que impide que eso suceda. Después, hermanos, cuando él ya da esa solicitud de querer ser bautizado, pues en algunas Biblias aparece el versículo 37, pero en otras no. De hecho, yo, personalmente, como tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, no he leído el versículo 37, y no lo he leído porque no está. Y hay versiones, por ejemplo, como la Biblia textual, que tampoco está. Pero, sin embargo, la Reina Valera de 1960, que algunos tenéis, sí lo recoge. Bueno, pues en relación con el versículo 37, ya sabéis algunos, que entramos en el ámbito de la polémica textual, de la crítica textual, ya que hay versiones que excluyen este versículo, como he dicho, como el caso de la Nueva Traducción Viviente y la Biblia textual, pero hay otras que sí la incluyen, como es el caso de la Reina Valera 1960. La razón de todo esto es porque los manuscritos más antiguos y por tanto, según algunos exégetas de mayor peso, no aparecen estas palabras del versículo 37 del capítulo que estamos leyendo aquí. Por tanto, entienden que han sido unas palabras que han sido añadidas posteriormente, porque en manuscritos inferiores o posteriores sí aparecen estas palabras del versículo 37. Dicho esto, los intérpretes consideran que no hay razón por la cual los escribas la hubieran omitido de haber estado originalmente en el texto, y que muy posiblemente estas palabras eran usadas por la Iglesia en las ceremonias de bautismos, y pudo haber sido escrita en el margen de una de las copias del libro de los Hechos. Como veis, todo esto es un asunto muy interesante de abordar. Para algunos es como un escándalo porque dicen: entonces, ¿qué Biblia es la correcta? ¿Qué versión es la más adecuada? Yo entiendo que también debemos de analizar la historia de las traducciones, cómo se han ido copiando los textos, cómo evidentemente existen manuscritos más antiguos y menos antiguos, y que por supuesto los copistas
a veces pues añadían ciertos comentarios con tal de darle un mayor orden a toda la narrativa. Y en efecto, si quitamos el versículo 37, da la sensación de que este etíope eunuco se bautizó sin dar aparentemente una confesión pública de que creía en Jesús. Pero aunque no dio esas palabras, al menos el autor no lo recoge así, al él haber recibido la revelación de este texto, la exposición del Evangelio y haber deseado ser bautizado, entendemos que está implícito que evidentemente cree en Jesús, ¿verdad? Y además, acto seguido, vemos en el versículo siguiente que Felipe lo bautiza. Pues bien, ya concluyendo con el capítulo 8, comprobamos que, como he dicho, en efecto, el etíope es bautizado y automáticamente Felipe fue arrebatado por el Espíritu y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino por cuanto había creído verdaderamente en el Señor. Llegados a este punto, nos podemos hacer varias preguntas al respecto de este asunto. ¿Por qué Felipe lo bautizó si recién lo había conocido y no sabía qué sería de él después? ¿Recibió este eunuco al Espíritu o solo creyó y fue bautizado como los samaritanos? Hasta cierto punto. ¿Era necesario que un apóstol le imponga las manos para recibir al Espíritu? ¿Fue algún apóstol después a Etiopía para bautizarlo y predicar a más personas? Son preguntas que nos surgen a la hora de reflexionar en este testimonio que está como entre medias de la conversión de Saulo y la conversión de los samaritanos, y que para algunos, especialmente conservadores o que tienen unos esquemas muy claros de cómo debe ser el bautismo, cómo se debe dar la confesión pública de la fe en Jesús y demás asuntos, que ven el testimonio de este eunuco como una excepción o como un caso totalmente aparte que quizá no debamos de tener tanto en cuenta. Pero bajo mi punto de vista no debe ser así. Es decir, un hermano o un pastor que bautiza a una persona, no solamente se debe de encargar de bautizarle, sino que antes de bautizarle, por lo general, según la tradición de la mayoría de las iglesias evangélicas, a esa persona o a ese grupo de personas que van a ser bautizadas, se les da unas clases de orientación, de doctrinas básicas del cristianismo, lo que algunos llaman catecumenado, ¿vale? Y después de ser bautizado, esas personas siguen siendo discipuladas por el pastor o por los maestros de escuela bíblica o discipuladores que tenga la iglesia. Eso ya depende de los recursos que tenga la iglesia. Eso debe ser así. No debemos vivir la fe así como si fueran simplemente meras expresiones públicas. Y es cierto que eso choca bastante con el caso de este eunuco, porque ¿quién discipuló a este hombre después de ser bautizado? Es decir, Felipe le habrá explicado muchísimos asuntos importantes del Evangelio, pero no creo que le haya dado tiempo a exponerle todo en ese fragmento de viaje que acompañó al eunuco en carro. Solamente le habrá compartido algunos asuntos importantes de la doctrina cristiana, pero no todos. Entonces, ¿quién discipuló a este hombre? ¿Cómo consiguió crecer espiritualmente? ¿Qué planes tendría Dios para su vida? ¿Sería el propio Espíritu quien lo guiaría? Son preguntas legítimas que nos debemos de formular, pero que no podemos responder con exactitud. Evidentemente también sabemos una cosa, hermanos: la fe no se puede vivir fuera de la comunidad. Por tanto, es cierto que el caso de este etíope eunuco es pero que muy sorprendente para nosotros. Porque hasta que algún hermano o diácono o apóstol no haya ido a Etiopía, pues aparentemente este hombre habrá estado viviendo su fe a solas, ¿verdad? A no ser que él mismo, llegando a Etiopía, se haya puesto a predicar el Evangelio. Que el Espíritu de Dios lo haya usado para que de forma solitaria, pero por el poder del Espíritu,
predique el Evangelio y se haya generado una iglesia a su debido tiempo en Etiopía, ¿verdad? De hecho, lo podemos pensar en otros diferentes profetas que vivieron solos, que trabajaron en muchos momentos de forma muy separada al resto, incluso perseguidos por los suyos, o el propio caso de Juan el Bautista, que andaba solo en el desierto. Pero como digo, desde luego resulta chocante para muchos el testimonio de conversión de este etíope eunuco. El autor Lucas, antes de exponernos ya en el siguiente capítulo el gran acontecimiento de la conversión de Saulo, pasó de ser opresor a ser oprimido, de ser perseguidor a ser perseguido, antes de ya entrar de lleno con el testimonio de su compañero de viajes, Pablo. Lucas nos comparte que el diácono Felipe fue llevado a Azoto, una región, y siguió caminando mientras predicaba el Evangelio hasta llegar a Cesarea. Indudablemente Felipe era todo un evangelista y no sabremos cuántas cosas habrá hecho el Señor a través de él, pero desde luego al menos el autor Lucas ha recogido unas cuantas. Conclusiones, hermanos. Creo que uno de los puntos que debemos resaltar de esta sección es la actitud y deseo de aprendizaje de este etíope eunuco. Os invito a que vosotros también podáis compartir vuestras inquietudes. Porque, como digo, para mí contrasta bastante la actitud de este hombre con la actitud prepotente, sabionda y altanera de los líderes religiosos. Una actitud tan nociva para el pueblo que seguramente muchas personas del pueblo no se acercaban a estos líderes para preguntarles sus dudas, sus inquietudes, porque los veían ahí al frente enseñando tanta verborrea, tantas palabras que ni ellos mismos entendían, que no se atreverían a acercarse a sus líderes y preguntarles asuntos importantes acerca de las Escrituras. Pero es que el problema no solamente queda allí, sino que los propios fariseos, saduceos, escribas y líderes religiosos corruptos decían que sabían lo que la palabra de Dios estaba enseñando, pero en verdad no lo entendían. Y no lo entendían porque no tenían el Espíritu. Y aun teniendo el Espíritu, muchas veces nos cuesta comprender muchos asuntos de la revelación de la palabra de Dios. Por eso creo que una de las mayores conclusiones y aplicaciones que podemos extraer de este fragmento final de este capítulo 8 de Hechos es esa actitud sencilla, humilde, que tuvo este eunuco de decirle a Felipe: es que ¿cómo voy a saber si no hay nadie que me lo explique? Entonces, ojalá vosotros, que algunos que tenéis más tiempo, otros menos tiempo, algunos que tenéis más inquietudes, otros que menos, a lo largo de la semana leáis el libro que el Señor os ponga en vuestro corazón, que os vendría bien leer. Puede ser Efesios, puede ser Ageo, lo que entendáis. Puede ser cualquier libro del Antiguo Testamento, o ni siquiera libro, quizás solamente algunos capítulos o algunos textos. Que ojalá durante la semana podáis leer diferentes porciones de las Escrituras. Y que si no las entendéis, que tengáis ese deseo de preguntarle al Señor: Señor, ayúdame a entender este fragmento de tu palabra. Que tu Espíritu me enseñe a comprender qué es lo que estaba enseñando y escribiendo aquí el autor. Y si aún así estamos en ese proceso de no comprender ese texto que estamos leyendo durante esa semana, que podamos consultar a diferentes personas nuestras inquietudes. Que si queréis me llaméis, me escribís un WhatsApp, me decís que demos en el despacho, o en el parque, o en mi casa, o donde sea, y nos reunimos y aprendemos los dos juntos acerca de lo que nos enseña ese texto. Porque ya sabéis cómo es el proceso de la enseñanza, ¿verdad? Toda persona que da ese paso de enseñar, en ese mismo momento en el que está enseñando, está aprendiendo. Así que a la persona que es preguntada también le bendice pasar ese tiempo de reflexión contigo. Hasta incluso durante a veces ciertos momentos del domingo, o especialmente últimamente lo veo así, ¿no? Los viernes después del mensaje tenemos un tiempo de conversación. A veces incluso es bueno que podamos compartir nuestras dudas
porque quizá hay alguno de nosotros que no nos haya planteado esa duda, pero que la tenga, ¿verdad? Y que no sea consciente de ello, o que sí sea consciente, pero que por timidez o lo que sea no es capaz de compartirla. Afortunadamente hay hermanos que me llaman, me escriben, y hasta incluso hay algunos que otros con los que quedo, y hablamos de diferentes textos, de diferentes temas. Pero a mí personalmente me encantaría hacerlo con todos, siempre y cuando tengáis ese deseo de escribirme o llamarme y decirme: mira, Lee, acabo de leer un fragmento sobre el libro de los Romanos y no entendía mucho qué quería decir aquí Pablo a los romanos, y podemos quizá reflexionar al respecto, me puedas recomendar algún comentarista, o podamos hablar de esto después del culto, o qué sé yo. Oportunidades hay muchas. Y yo creo que eso es algo precioso, hermanos, que tengamos todos esa inquietud que tenía este etíope eunuco, que dijo: ¿cómo voy a saber si no hay nadie quien me explique? Por otro lado, debemos examinar también cómo gestionamos la ordenanza del bautismo en la actualidad, a la luz de este testimonio y de otros más, por supuesto, y comparar los aspectos más determinantes con cómo se practicaba el bautismo en los primeros años del cristianismo y cómo se practica ahora. En mi caso, por ejemplo, bueno, ya algunos lo sabéis, ya lo habéis escuchado más de alguna vez, pero otros quizá no lo recordaréis. Yo fui a la Facultad de Teología a estudiar teología sin haber sido bautizado. Y justamente habían pasado muy pocos años, creo que pasaron 3 años o 2 años o 4 años como mucho, que el seminario teológico pasó a ser Facultad de Teología. Y una de las grandes diferencias es que ese título pasó de ser título propio a ser un título oficial. Y al ser un título oficial, que es equivalente a un título universitario de grado, la Facultad de Teología no podía prohibir, y no puede prohibir, que un ateo vaya, o agnóstico, vaya a estudiar teología a la facultad. Porque sería prohibir una educación universitaria a una persona que tiene el derecho de adquirirla. Cuando era un seminario, solamente iban pastores. Incluso hubo un tiempo donde solamente iban pastores, hombres y veteranos, con una larga trayectoria y con un gran currículum, que lo traían al seminario para que el seminario, si lo veía pues algo bastante admirable, lo aceptaban. Porque antes los seminarios eran muy, pero que muy rígidos. Luego, conforme pasó el tiempo, al menos en este caso este seminario entendió que las mujeres también podían y debían formarse teológicamente, y luego ya más adelante pasaron a ser una institución con estudios universitarios oficiales. Entonces yo técnicamente, junto con mi compañero Jesús Fray Díaz, entré a la Facultad de Teología como un pagano, como un inconverso. Porque yo decía que creía en Jesús. Yo me congregaba en la iglesia de Getafe todas las semanas. Pero como el bautismo hoy en día en las iglesias es muy diferente a cómo era el bautismo en los primeros años de la iglesia, pues yo no me bauticé hasta que pasó casi un año. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Porque por lo general hay iglesias que cuando una persona solicita ser bautizada, como he dicho antes, los líderes, los diáconos, los pastores, suelen darle unas clases antes de ese bautismo, lo que se llama catecumenado. Por otro lado, hay varias iglesias, esta por ejemplo no, y en una iglesia que yo estuve en Moratalaz tampoco, pero hay otras iglesias que sí, donde tú cuando te bautizas automáticamente pasas a ser miembro de la iglesia. Y por tanto, pasas a ser una persona que toma decisiones importantes junto con la iglesia, asuntos administrativos, asuntos fundamentales, incluso relacionados con la fe, con los estatutos, el reglamento interno, con la iglesia. Y es por eso, por todas esas razones y otras más, que cuando una persona solicita ser bautizada, se necesita conocer a esa persona. No bautizar a cualquiera, y mucho menos bautizarle y luego a saber qué hace con su vida. Se hace un seguimiento de esa persona para ver cómo va evolucionando su testimonio y su crecimiento personal.
Es por eso que yo me convertí, o al menos yo entendí que me convertí en la primavera de ese año que empecé a ir a la facultad, aunque yo empecé en septiembre, pero no me bauticé hasta marzo del año siguiente. O sea, yo pasé el primer semestre del grado sin estar bautizado. Y peor aún, como era la tradición en la facultad, los estudiantes, hay un culto los miércoles, y los estudiantes predican, algunos de primero, algunos de segundo, algunos de tercero, algunos de cuarto, los miércoles. Entonces me veis a mí ahí, una persona que se acaba de convertir, predicando el evangelio a misioneros, profesores, pastores, y yo estaba pensando, ¿yo qué les voy a decir a esta gente que no sepa? Si soy yo que recién está aprendiendo cómo es servir al Señor, la palabra de Dios, los principios doctrinales, lo que significa ser bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Y además yo prediqué sin haber sido bautizado, pero no porque yo no quisiese ser bautizado, yo quería ser bautizado, vamos. Yo hubiese firmado por una persona como Felipe, que me hubiese dicho, pues nada, no impide, ven, te bautizo ahora mismo. Pero no eran las formas, ¿verdad? Y tampoco estoy criticando las formas, porque como digo, tienen su sentido. No es lo mismo la iglesia hoy en día a cómo era la iglesia en los primeros años. No obstante, pues quizá debamos de examinar, ¿verdad?, el por qué los bautismos los contemplamos de una forma muy distinta. Incluso, ya os lo dije, ¿no?, hay una expresión que bajo mi punto de vista es una expresión incorrecta, pero que casi todo el mundo lo dice. Cuando hay culto de bautismos, que además es así, le llaman culto de bautismos, dicen, hoy hay fiesta en el cielo. Y yo no sé por qué se dice que hoy hay fiesta en el cielo. Porque bautizar a alguien no le da más espiritualidad, no le da más poder a esa persona. La fiesta en el cielo ocurrió cuando esa persona pasó de muerte a vida. No cuando se le pone en el agua por inmersión, o otras iglesias lo practican de otra forma, y ya está. Yo entiendo que el bautismo es un acto importante, es un acto público, que eso también es otro asunto más, que este testimonio del etíope eunuco choca con nuestra forma de pensar. Nosotros entendemos que el bautismo es un acto público, es un testimonio para la iglesia. ¿Quién estaba aquí siendo testigo, salvo Felipe, que era el que le estaba bautizando, de que este hombre se había convertido? Pues bueno, quizá el que estaba conduciendo el carro, vale, pero ya está, no estaba la iglesia ahí presente. Entonces, hermanos, por un lado no podemos ser tan literalistas y decir, la iglesia está fatal ahora, pero tampoco decir, esto está mal. Debemos entender las razones de por qué se practicó el bautismo de estas formas en ese momento y cómo se está practicando el bautismo hoy en día, y quizá algunas cosas, pues, mejorarlas, aprender más de los testimonios bíblicos y, pues, en definitiva, acercarnos más a la palabra de Dios. Por otro lado, otro punto que yo extraigo, que entiendo que debe ser importante resaltar, es que hay que tener presente que los textos bíblicos contienen un gran trasfondo y un gran trabajo de traducción, interpretación y contextualización. La crítica textual nos invita a reflexionar en cómo el Señor mantuvo su palabra a lo largo de los tiempos. Y es cierto que hay versiones que tienen ciertos versículos o ciertos fragmentos e incluso ciertas palabras que los manuscritos antiguos no tienen. Y en muchos de los casos son palabras que tampoco, vamos a decir, ni mucho menos, contradicen el resto de lo que está escrito. Son añadidos que nos muestran cómo la liturgia cristiana fue evolucionando a lo largo de los años. Cómo era necesario, o al menos le dieron esa importancia, el que hubiese una confesión pública. Y es por eso que el versículo 37 de la Reina Valera de 1960, pues Felipe le pide, ¿no?, le solicita, y el etíope lo confiesa así, que él cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Y sin embargo en otras versiones no aparece esas palabras. Pero, a ver, yo sé que hay personas, hay creyentes que esto les da cierta inseguridad, que la crítica textual, es decir, el análisis de comparar manuscritos más antiguos con otros que son posteriores, ciertas versiones con otras versiones, les produce como confusión o como una especie de desprestigio a la palabra de Dios.
Pero yo creo todo lo contrario. El analizar todos los textos, el ver el texto en la medida de lo posible en sus idiomas originales, nos ayuda a comprender cómo el Señor, bajo toda la corrupción que durante ciertas épocas sufrió la Iglesia, aún así el Espíritu de Dios no solamente inspiró a sus autores, sino que también conservó sus escritos hasta el día de hoy. Y habiéndolos conservado, ahora nos ilumina, nos guía para entenderlo correctamente. Es decir, ver cómo el Espíritu Santo trabajó en momentos puntuales con los autores que escribieron estos textos y luego mantuvo todo ese trabajo a lo largo de siglos, y cómo hoy en día y en el futuro seguirá guiando a personas, yo creo que nos muestra el inmenso trabajo, el arduo trabajo que tiene el Espíritu de Dios por su palabra. Y por último, hermanos, debemos seguir reflexionando también en que el Señor nos puede llamar para varios ministerios, para varios momentos y funciones que podamos realizar en la Iglesia o alrededor del mundo, y que debemos estar dispuestos para hacer lo que Dios desea que hagamos, e ir a cualquier lugar que el Señor nos diga, tal y como lo hizo Felipe, que en un principio fue diácono, pero aquí estaba actuando más como evangelista. Pues hasta aquí, hermanos, la reflexión de hoy.